¡Fuerte! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por una noche más. Y bueno, tengo el agrado de presentar a un amigo, otro evangelista. Él también trabaja en la carpa del Ministerio Misión Cristiana Mensaje de Salvación. Un fuerte aplauso para Javier Rufino. Dios los bendiga. Javi, un hermanazo. Trabajamos muchas veces, los que estuvieron en la campaña lo habrán visto, los hermanos de comunidad que ya estuvieron. Así que les dejo en manos de él. Aprendan y esperen. No se olviden de que voy a estar atrás esperando el resumen. Acuérdense que tenían 7 días. Era la lista de Oscar Schindler y Ted Bundy. Le doy una semana más. Una semana más. Y si no, va a tener que traer la factura. Nada, no traiga factura. Bueno, Dios les bendiga. Yo soy Rubino Javier. Corrijo, Rubino. ¿Sí? Dios me ha llamado a ser un evangelista. Bueno, acá hay mucha gente con llamados preciosos también. Y Dios nos ha llamado a capacitarnos. Yo tuve la bendición de Dios de poder ser parte de estar en el ministerio del hermano Carlos y bueno, y quizás poder tener la posibilidad de ver otras cosas que quizás fuera de una campaña hay veces que no se ven, ¿sí? No es porque en la iglesia no sucedan cosas, sino que en una campaña suceden otras cosas porque hay muchas iglesias reunidas, ¿sí? Y ahí el diablo empieza a tropezar, ¿no? Cuando la iglesia es una en el Espíritu, ¿sí? Bueno, el aplauso más grande, pero para Cristo, para Él en esta noche, ¿eh? La gloria para Él. Si no fuera por el Señor, no estaríamos en este lugar, por lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Bueno, en esta noche sabemos, recién cantamos lo que es la Trinidad de Dios, ¿no? Que en esta noche está el Padre en este lugar. Está Dios y conforme a la palabra, Dios va a glorificar a Jesús en esta noche, ¿sí? El Hijo va a glorificar al Padre y el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo, ¿sí? El diablo sabe que no puede detener la obra evangelizadora del Espíritu Santo, porque estamos en este lugar para dar un mensaje de evangelismo, ¿sí? Y la obra evangelizadora es del Espíritu Santo. El Señor vino en carne, Él se hizo hombre, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, Cristo mismo en espíritu, en ese cuerpo, hizo todas las cosas que sabemos que el Señor hizo, ¿sí? Le abrió los ojos a los ciegos, sacó de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Está? El Señor Jesús fue tomado por el Padre porque Dios lo levantó de los muertos, resucitó. Y Él está en este lugar, en esta noche, a través del Espíritu Santo. Siempre el Señor estuvo en espíritu. Siempre estuvo en espíritu. No importa en el espíritu. Por eso que cuando muere Lázaro, el Señor sabía todo que Lázaro dormía, que había muerto. Él estaba en el cuerpo de hombre, pero en el espíritu se movía, ¿sí? Así de rápido Dios, en un abrir y cerrar de ojos, sana a los enfermos, ¿sí? Pero nosotros tenemos una tarea preciosa que es predicar el Evangelio, ¿sí? A mí me gusta mucho enseñar esta parte. Bueno, yo me presento como Ministerio Jesús es Dios, ¿sí? El mundo tiene que entender y conocer que Jesús es Dios, ¿sí? Eso es importante también, ¿sí? Y bueno, mandan muchos cariños de la congregación que congregamos con mi esposa y con Guillermina, mi hija, y mi esposa Lorena,
Iglesia Camino, Verdad y Vida. La pastora Silvia, una mujer viuda de hace 9 años 10, junto con sus 2 hijas y sus yernos, llevan adelante la obra del Señor Jesús. Ahí dentro de poquito ya uno de sus yernos lo ordenan como pastor principal. Así que les mandan saludos para todos, ¿sí? Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos venido a predicar las buenas noticias, tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, bendice a tu pueblo, Dios. Capacita a tu iglesia. Tú nos has llamado, nos has enviado, pero también tú nos preparas. No vas a permitir que vayamos con las manos vacías, sin ningún arma espiritual. Que en esta noche tu palabra, Padre, penetre en los corazones hasta los tuétanos. Y si hay enfermedad o atadura en medio nuestro, en nuestras vidas, te rogamos que por esta palabra que seamos curados. Y a ti, diablo, en el nombre de Jesús, sabes bien, Satanás, que estás vencido y derrotado, quita tus sucias manos de nuestras vidas. Suelta todas estas tierras, diablo. Suelta las tierras, déjate pasar en el nombre de Jesucristo. Sabes bien que estás vencido, diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Claramente la palabra del Señor habla que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Romanos capítulo 10, ¿sí? Verso 13. Y a partir del verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto como una introducción. Podemos ver, ¿sí?, que dice que la gente va a oír por fe la palabra de Jesús. ¿Sí? El oír es la fe por el oír la palabra de Dios. Acá si nosotros estamos viendo, dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. En tu casa, en mi casa, el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Sí? Pero si uno lee esto, hay palabras como invocar, ¿sí?, oír, predicar, enviar, ¿sí? Nosotros somos salvos porque estamos unidos a Jesucristo. Pero tenemos que mirar la gente que está en el mundo. Aquellas personas que no han oído el mensaje de Jesús. O si lo han oído, como he hablado con muchos aún hermanos en Cristo, que no se han convertido hace tanto tiempo, que uno se siente y le habla sobre Jesús y dice: hoy puedo entender con más claridad quién es Jesús. Entonces todos nosotros tenemos que siempre conocer a aquel que predicamos para poder presentar a Jesús a las personas, ¿sí? Que ellos puedan entender quién es Cristo. Ahí está. Así que para que aquellas personas invoquen el nombre de Jesús, tienen que oír un mensaje claro sobre Jesús. Y tiene que haber alguien quien les predique. Y tenemos que ser enviados. Bueno, hoy vamos a desarrollar un poquito eso, ¿sí? Para que toda criaturita empiece a invocar el nombre de Jesucristo. Y la salvación llegue a esa casa como llegó, por ejemplo, a la casa de Zaqueo. La salvación había llegado a aquella casa porque Jesús había ido a esa casa. Y el hombre se ha arrepentido de todos sus pecados. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde teníamos?
¿Lo? Sí, no importa. Vamos a Marcos 6, 7. Yo hoy le quiero hablar, hermanos, de algo simple. Los 12, los 70 y la iglesia. ¿Sí? Porque si uno mira las Escrituras, Jesús claramente nos enseña cómo tenemos que salir a predicar el Evangelio. Y Jesús, si bien el Señor nos ha enviado como corderos en medio de lobos, porque el mundo entero está bajo el maligno, como iglesia tenemos que entender los principios espirituales. ¿Sí? Ninguna nación le va a declarar la guerra a otra nación sin antes conocer qué armas tiene para combatir a su enemigo, ¿sí? Y conocer a su enemigo, sus estrategias y su territorio. ¿Está? Tenemos que aprender a tomar las armas espirituales que están en la Biblia. Y Jesús claramente ahora, a partir del libro de Mateo, Marcos y Lucas, vamos a entender cómo Jesús envía a su iglesia a predicar el evangelio del reino. Porque cuando predicamos el evangelio del reino, ¿sí? La iglesia tiene la tarea de ¿qué? De deshacer las obras del diablo. Yo viajé a Olavarría la semana pasada, estuve visitando casas de familiares y la gente me preguntaba cómo se rompen las maldiciones familiares. Y Dios me dio la oportunidad en 2 días poder recorrer varios parientes, porque también tenía una misión. Quería ir esos días para predicarle a algunos familiares, ¿sí? Y de las casas de mis familiares que he podido ir, realmente están atados por Satanás. Están atados por Satanás. Por eso cuando entramos en territorio del enemigo, tenemos que entrar conforme a lo que Jesús dice en su palabra. Porque nos estamos metiendo en un lío. ¿Sí? Es lo mismo una carpa de liberación. Nos estamos metiendo en un lío cuando ministramos. Yo siempre digo, es muy fácil reprender al diablo y que la gente se manifieste. ¿Sí? Es un poco sencillo sujetar a Satanás y otro poquito sencillo o menos hacer volver en sí a la persona. Muy complejo hacer las obras del diablo cuando la persona volvió en sí. Yo antes pensaba que atar a Satanás, que la persona se manifestaba, ya volvía en sí y la persona estaba libre. No. Es muy fácil reprender a el enemigo, pero hay que saber deshacer las obras del diablo, que se rompan las cadenas, ¿sí? Entonces yo hoy no voy a hablar de liberación, pero les voy a hablar un poco sobre cómo Jesús nos enseña que tendríamos que salir a evangelizar, ¿sí? Así que de todas esas casas de parientes que pude ir, estaban sufriendo, atados, en tinieblas, ¿sí? Por eso que Cristo tiene que alumbrar ese lugar, ¿sí? Y me decían ahí algunos cómo se rompen las maldiciones. Uno dice, sí, rompo toda maldición familiar, generacional, de vicios, de depresión, de lo que sea. Sí, hay poder en la oración. Se van a empezar a romper cadenas. Pero la mejor forma es predicando. Las maldiciones, para mí, familiares, generacionales, se rompen visitando a la gente, predicándoles bajo la renuncia del pecado. Ahí empezamos a romper las cadenas. Porque empecé a hablar con mi mamá en Olavarría, que viajamos juntos desde La Plata, y dice, no, un recuerdo que un hermano mío, ¿sí? No era hijo de mi padre, era hijo de otro hombre, porque un familiar, un tío que quedó ciego, abusó de mi mamá y ahí nació mi hermano Jesús.
Entonces, cuando uno empieza a visitar a las personas y hablar, está juntando datos, está enhebrando cómo Satanás tiene atado a toda esta gente. ¿Sí? Está entonces relacionando un poco la liberación espiritual con la evangelización, va de la mano. Porque si queremos que nuestras vidas se rompan las cadenas, tenemos que visitar uno por uno y predicarles el evangelio del reino. Y renunciar al pecado, a la práctica del pecado y a la maldición que la práctica del pecado trajo sobre esa casa y desligar a la gente. ¿Sí? Eso es para otro tema, ¿no? Pero van entendiendo, yo sé que sí, cómo es el asunto. Ahora yo les voy a hablar de la evangelización. Resulta que Jesús primero envió a sus discípulos a evangelizar, ¿sí? Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Hasta ahí, ¿sí? Y en Lucas, capítulo 10, verso 1, dice que después de esto, Jesús, ¿sí?, envía a 70. ¿Sí? Que los envía ¿de qué? De 2 en 2. Estamos viendo cómo Jesús comisionó a sus 12 discípulos y después dentro de los otros discípulos a 70. Y los envió. Los envió. Yo no le puedo decir, vaya usted a pelear a la guerra. Usted y todos los que estamos acá. Sí, pero ¿a dónde voy? ¿Contra quién peleo? Entonces vamos por orden. Jesús envió a los 12 y después a los 70. Pero el Señor los envió con las manos vacías. Jamás. Nunca nos va a mandar al muere que caigamos en las manos de Satanás. Él nos va a librar de las manos de Satanás. ¿Sí? Así que, si vamos a Lucas capítulo 9, verso 1, ahora, ahí podemos ver que Jesús dice que les dio, no le digo todo el versículo, le voy a decir lo que creo que es útil. Dice que Jesús les dio a sus discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora estamos viendo que no solo los envió nada más a los 12 y a los 70, sino que les está dando algo, ya está dando armas espirituales para combatir un enemigo espiritual como el diablo, que les dio poder y autoridad, ¿sí? Poder y autoridad, ¿sí? Ahí en Mateo, 10, dice que cuando Jesús reúne a sus 12 discípulos, que le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, ¿sí?, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Vamos picoteando un poquito cada cosa de lo que está acá, en las Escrituras. Los demonios se meten adentro de las personas por la práctica del pecado. ¿Sí? Primera carta de San Juan, verso 3, 8, claramente dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y ahí está la iglesia de Jesús. Ir a buscar a los perdidos, aquellos que están en las manos de Satanás. ¿Sí? Y tenemos que aprender a deshacer las obras del diablo, pero para estas cuestiones espirituales necesitamos la autoridad de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por eso es la obra evangelizadora del Espíritu Santo. Dios siempre en el Espíritu sana a los enfermos, abre los ojos de los ciegos, liberta a los oprimidos. En el Espíritu lo hizo Dios en ese cuerpo de hombre en Jesús.
Jesús dijo, las obras que yo hago son las que mi Padre me da para que yo haga. ¿Sí? Dijo, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios. Entonces ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Tenemos que echar fuera al diablo de las vidas. Primero de nuestro hogar. Para que el reino de los cielos venga a nosotros. Tenemos que echar fuera a Satanás. ¿Sí? Dios es luz. Dice la primera carta de San Juan. ¿Sí? Y ningunas tinieblas hay en él. Hay que echar fuera a Satanás para que entre el Señor ahí y llene todo. ¿Sí? Así que bueno, tenemos el poder y la autoridad que nos dio Jesucristo. Ahora bien, seguimos. El Señor Jesús no los envía con las manos vacías, sino que le dio poder y autoridad a sus discípulos. Pero cuando uno lee Lucas, capítulo 10, verso 17, entre esas palabras dice que cuando vienen los discípulos, le dicen a Jesús que los demonios se sujetaban en su nombre. Ahora estamos viendo que no solo nos entregó autoridad y poder, sino que nos dijo, bajo mi nombre hay poder y autoridad. Ahí es donde al diablo se le complica. Cuando en el nombre de Jesucristo le ordenamos que suelte lo que ha tomado. Cuando oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Estamos enviados con poder, con autoridad, bajo el nombre de Jesús. ¿Sí? Al diablo le decía, en el nombre de Jehová de los ejércitos se te ríe en la cara. Y no es porque nuestro Padre no tenga poder y autoridad. Dios le entregó a Jesucristo toda la autoridad. Y ahí al diablo se le complica. Por eso andan los testigos de Jehová, testificando erróneamente del Padre, pero no testifican del Hijo. Nosotros tenemos esta palabra profética, Jesús es el Señor. ¿Sí? ¿Le gusta cómo va más o menos? Sencillo, porque yo no soy teólogo, pero más o menos, uno cuando lee acá más o menos Dios te está guiando por el Espíritu Santo, que es lo más importante. No soy teólogo, pero les voy a explicar, ¿sí? De la experiencia mínima que me ha dado Dios. Así que vamos con esos puntos, ¿eh? Bien. Ahora, la autoridad en el nombre de Jesús. Nos envió el Señor, o envió esos 12, esos 70 con poder y con autoridad. ¿Por qué le da autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y toda dolencia? Porque eso, hermano, es lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a predicar. Mucha enfermedad, mucha dolencia y mucho demonio. No vamos a andar buscando demonios donde no lo hay. Después solita la persona va a confesar sus pecados y va a empezar a renunciar al odio y al espíritu de odio. Va a renunciar a lo que ha cometido, nunca a lo que no ha cometido. ¿Sí? Va a empezar a renunciar a la depresión, a los vicios, al ocultismo y al espíritu involucrado en esas prácticas del pecado. ¿Sí? Pero nos vamos a encontrar que hay demonios de a millares, porque Jesús claramente dice en su palabra, primera de Juan 5, 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nos vamos a encontrar con un mundo en tiniebla. Pero, dice el Señor, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder la iglesia de Jesucristo. Y no se enciende la luz para ponerla debajo de un mueblecito, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todo lo que está en vuestra casa. Y así, hermano, alumbre vuestra luz.
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Gloria a Dios, a Jesús. Uno mira las Escrituras y Jesús no hablaba como un teólogo. Hablaba con las ovejas, la lluvia, todo eso, ¿no? Hablaba por parábolas. Hablaba de la semilla, ¿sí? Tenemos que entender, uno por ahí hace un curso de autoridad espiritual y estás 3 años y en realidad todo se resume que en el nombre de Jesucristo todo está sujeto. Si entendemos eso, es como me contaba una vuelta el hermano Carlos. 10 días de convertido, leyó que en el nombre de Jesús pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Se fue al hospital con uno de sus 9 hijos chiquititos. No lo dejaban pasar. Dijo: Dios, haceme invisible. No lo hizo invisible invisiblemente, pero invisible a los ojos de los hombres. Pasó la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia. ¿Alguien quiere que ore? No, no, soy católica apostólica romana. Yo también. Y allá dice una jovencita desde hace años inválida. Así se llamaba Ana, como era el hermano que hizo. Con poquitos días de convertido, le creyó a Dios, a Jesús: en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. En ningún otro nombre. Dice que, ¿querés que ore por ti? Sí. Dice que Dios le habló claramente que le ordene que se levantara. Dice que se levantó. Y cuenta el hermano Carlos, es bueno contar los testimonios de uno siempre, pero estamos hablando de un siervo de un calibre conocido, ¿no? Por eso me tomo el atrevimiento. Y dice que la enfermera por allá, no sé, le dijo: Ana, Analía, metete en la cama que vos no podés caminar. El diablo está en todos los asuntos también. Así que esto es fe. Jesús ministró la fe de sus discípulos siempre. No solo ministró la fe de los discípulos, sino de aquellas personas que iban a recibir perdón de sus pecados, iban a ser sanados. El Señor le decía: si puedes creer. Eso es importante. Después hablamos algo de ministrar la fe. Es fe. Bueno, así no me pierdo, pero más o menos vamos. Ahora sabemos que en el mundo vamos a encontrar que las personas tienen: odio, rencor, resentimiento, vicios, ocultismos, umbandistas, enfermedades, dolencias, lágrimas, lágrimas y lágrimas y más lágrimas. Pero sabemos que Jesucristo es la respuesta para esas personas y nosotros tenemos el poder y tenemos la autoridad para ir a deshacer las obras de Satanás. ¿Sí? No hay que olvidarse, poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre Belcebú, que es el mismo diablo, sobre todos los demonios, cualquier jerarquía tenga. Y cualquier enfermedad, por más mortífera que sea, tenemos que tener fe. Yo leo mucho el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Claramente, Dios le dijo al profeta: háblale a estos huesos secos. ¿Sí? Y el hombre le habló a los huesos. Y subió la carne, los tendones, se unió hueso con hueso. ¿Sí? En cuestión de fe, no podemos mirar al enfermo, a la enfermedad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si estoy mirando a un enfermo de un cáncer terminal, no voy a decir se muere. Pero nuestra fe, el poder y la autoridad que está entregando Jesús, es para no mirar la enfermedad, mirar al Señor, cómo sana al enfermo. ¿Sí? Porque podemos estar en una situación de esa. Tenemos que mirar al Creador, a Jesús. Él le dijo: háblale a estos huesos secos y dile estas palabras. Y el profeta lo hizo. Y hubo un ruido y un temblor. Y los huesos se unían.
¿Sí? Poder y autoridad estamos hablando, hermanos y hermanas, para orar en los hospitales por los enfermos. Sencillito, ¿eh? Solo es creerle al Señor. No importa cuántos días hace que nos hemos convertido, cuánto tiempo hemos creído, tenemos poder y autoridad. ¿Sí? Ahora bien, Jesús, dijimos que no envía a sus discípulos con las manos vacías. Hablamos del poder y de la autoridad. Después, la palabra dice que Jesús le dio instrucciones, ¿sí? En Mateo 10, verso 5, dice: a estos 12, obviamente igual con los 70, habló las mismas palabras, a estos 12 les dio instrucciones. Las instrucciones. Te doy poder y te doy autoridad, dice Jesús, en mi nombre, para todo lo que explicamos. Pero ahora les voy a dar las instrucciones, dice el Señor. ¿Cómo tienen que proceder cuando salen a evangelizar? Y esto es muy importante, lo vamos a ir resumiendo. En Mateo 10, 5 en adelante, dice: le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es un punto muy importante. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús liberta a uno de los endemoniados gadareno que le quería seguir a él, Señor dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo hoy y cuánta misericordia ha tenido contigo el Señor. Dice que se fue y empezó por Decápolis ahí, predicando y contando las maravillas que Dios había hecho en su vida. Hay gente que sueña con ir a las naciones, está bien, quizás se lo profetizaron, pero primero tenemos que predicar en nuestra casa. Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un domingo lo veo, el otro domingo no lo veo, el otro domingo no lo veo. Ir a buscar a los hermanos. Ir a alcanzar a los familiares. Y ahora vamos a ver qué dice Jesús cuando nos aceptan o aceptan su palabra y cuando rechazan su palabra, cómo proceder. Por eso me gusta a mí cómo Jesús enseña a evangelizar, ¿sí? No se olvide, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer cananea le rogó a Jesús que liberte a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio, y Jesús no le daba importancia, no, pero no hablaba con ella, ¿sí? Porque el Señor había salido fuera de los contornos de la casa de Israel. Estaba en la tierra de Sidón, ¿sí? Había salido fuera de la casa y obediente al Padre, el Padre que le dijo: a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Pero el Señor es tan misericordioso que ya mostraba su misericordia con nosotros los gentiles, que sanó a la hija de esta mujer que estaba endemoniada, ¿sí? O atormentada, ¿sí? Primero a los familiares, a nuestra casa, a doblar las rodillas ahí. Y después los vecinos. Después al mundo, ¿sí? Bueno, el Señor dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Este es el mensaje que tenemos que dar. Jesús dijo que se dijera de esta forma: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí? No hay que olvidarse de estas palabras. El reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Jesús ha venido a visitar esta familia, esta casa, este barrio, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? Con poder y con autoridad. Y ahí el diablo está perdido. Entonces hay que tomar esta palabra. Vengo a esta casa, familia, Jesús les ama. Dios no se ha olvidado de ustedes. El reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Algo así. Y algo ahí sucede espiritualmente, porque el Señor está ahí. Y el diablo que está ahí tiembla. El reino de los cielos se ha acercado a todas vuestras casas. Se tiene que establecer ahora. Bueno, no se olviden de decir eso. El reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Eso es muy importante. Bien. Y le dice, yendo, predicad, diciendo estas palabras, ¿no? El reino de los cielos. Y dice, sanad enfermos. Esto es lo que va a pasar cuando vayamos o que ya están yendo a las casas, a los hospitales. Sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Porque nos dio el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. En las instrucciones que da Jesús, da también instrucciones cómo vamos a subsistir cuando salimos a evangelizar. Puede ser que estemos aquí en la ciudad y tengamos a mano todo, pero podemos ir a lugares muy complicados. Él dice, no lleves nada para el camino. Y esto habla de un Dios muy poderoso. Ni oro, ni plata, ni 2 túnicas. Lleven sandalia, nomás le dijo. No lleven ni bastón, no lleven ni alforja, esas cositas para guardar cosas. No lleven nada. Dice, el obrero es digno de su salario. Y yo estoy saliendo a evangelizar, estoy pensando qué voy a comer. Y acá dice que Dios me va a sustentar. Yo he ido, gracias al Señor, a bastante casas a trabajar algún trabajito de prótesis. Soy odontólogo, a tomar algún molde, algo limpio en la casa, no una extracción, sino tomar un molde para una prótesis. Y he estado en el verano y le termino predicando y la gente me ha dado un sándwich de milanesa o de fiambre o me ha dado un vaso de agua. Ahí se cumple lo que dijo Jesús, no lleven nada para el camino. Sí, son instrucciones para el camino. Uno dice, ¿y esto? Pero esto es lo que dijo Jesús. Él lo dijo. Después dice, no saluden a nadie por el camino. El diablo no es omnisciente. No es omnipresente ni omnipotente. Todo eso es Cristo. Pero Él tiene un gran ejército de demonios. Él sabe aún lo que está pasando ahora en este lugar. Porque hay muchos demonios, así como las estrellas del cielo. Y se pasan la información de una manera muy rápida. Jesús dice, a nadie saludéis por el camino. Si yo tengo que ir a llevar la preciosa palabra de Jesucristo, orar por un enfermo, o ir a una cárcel, a una casa, el diablo te puede poner cualquier historia en el camino para desviarte. Y esto es autoridad también. Yo voy a hacer lo que Jesús me ordenó que tengo que hacer. Jesucristo vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y nada podía distraer a Jesús, ni cuando Pedro dijo que no, Señor, la muerte, que no te acontezca eso, y le dijo Cristo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A nadie saludéis por el camino. Si vamos a salir a evangelizar, así sea a un alma sola, a una casita sola, a donde sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque está reposando sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sí? No entristezcáis el Espíritu, no apagáis el Espíritu. A nadie saludéis por el camino.
Y si vamos a ir a evangelizar, estas son las instrucciones, una ciudad, un barrio, dice Jesús, infórmense. ¿Quién es digno en alguna casa y posad en esa casa? Coman y beban lo que le den en esa casa y después salgan de esa casa y no pasen de una casa a otra. Se entiende que el diablo se mete en todas esas cosas. Él dice, van a evangelizar este barrio, van a necesitar ir a una casa, hacer sus necesidades, algo. Infórmense primeramente quién es digno en esa casa. ¿Sí? Entren en esa casa y después salgan de esa casa y no pasen de casa en casa. Obvio que vamos a predicar de casa en casa, pero no estén de casa en casa, haciendo otras cosas. Estén en una sola casa. Esto fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. ¿Sí? Y después Jesús dice, primeramente, cuando entren en la casa, saludad a aquella casa. Paz sea esta casa. Y si en esa casa alguien fuera digno de recibir paz, la paz reposará sobre él. Y si no fuere digno de recibir paz, la paz volverá a vosotros. ¿Sí? Cuando entra el hermano Carlos por la puerta del fondo de las oficinas del ministerio, él viene, paz, 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 siempre dice así. Hay que saludar la casa donde vamos a entrar. Esto es parte de la evangelización, ¿sí? Saludar la casa, paz sea a esta casa, ¿sí? Hay mucho poder en la palabra, ¿sí? Hay que saludar la casa, ¿sí? Y cuando estemos en esa casa, Jesús dice, sanar a los enfermos, predicadles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está? Y Jesús, allí Lucas 24:47 dice que en mi nombre, dice, se predique el arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que hace la iglesia de Jesús. Vamos a hablarles a las personas del amor de Cristo, el amor de Dios, ¿sí? Y vamos a guiar a las personas al arrepentimiento de sus pecados para recibir al Señor Jesús, para que reciban el perdón y reciban paz, ¿sí? Tenemos que predicar, como dice Cristo, en mi nombre que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Cómo vamos ahí? Sencillito, ¿no? ¿Le gusta más o menos? ¿Sí? Hay que predicar el arrepentimiento porque por eso murió Jesús. Bueno, ahora, así no me pierdo. Estamos con las instrucciones. Nos envía como ovejas en medio de lobos. El Señor. Como ovejas. Pero con qué poder y qué autoridad. Humilde nos envía. Como Él vino el Señor humilde. ¿Sí? Humilde, manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí hay autoridad, hermano, cuando somos humildes. Cuando Dios dice, mire a su hermano como superior a usted. No porque echemos fuera a los demonios, vamos a ser más que nuestros hermanos. Claramente, Jesús envió a los 12 y a los 70 con una orden también. Los envió de 2 en 2. Jamás vaya solo a un lugar a evangelizar, porque se puede manifestar la persona y podemos salir muy lastimados. Y si no tenemos la práctica o el conocimiento necesario para proceder bajo el nombre de Jesucristo frente a una manifestación espiritual, vamos a salir corriendo. Eduardo sabe en la carpa del hermano Carlos, o han visto
en alguna ocasión ustedes al ir a alguna de las campañas o a otra campaña, cómo las personas se manifiestan muy fuerte a través de los demonios, ¿no? Los demonios se manifiestan, mejor dicho, a través de la persona, ¿sí? Ojo, Jesús dice de a dos, por eso que les leí, mandó a los 12 de a dos, a los 70 de a dos. Mejor dos, dijo el Señor, y uno, si cae uno, el otro lo tiene que levantar, ¿sí? Todo se engancha. Nunca vaya solo, nunca vaya sola. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De a dos. Bueno, vamos a seguir. Los 12 y los 70, ¿volvieron tristes? ¿Volvieron enfermos? No, ya sabemos cómo regresaron. Lucas 10, 17, 18, todo por ahí. Dice que volvieron con gozo. Porque habrán visto cada maravilla. Los muertos resucitar, los leprosos ser limpios, los ciegos ver. La gente dando gloria a Dios y a Jesús porque recuperaban la esperanza, las fuerzas, el ánimo, recuperaban sus familias. ¿Sí? Dice que volvieron gozosos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ahí es cuando Jesús le dice en Lucas 10, 19, os doy potestad. Les doy poder y autoridad, dijo, de hollar, de pisar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. De pisarle la cabeza al diablo, a la enfermedad. Pisarle la cabeza en el nombre de Jesucristo. Les doy poder y autoridad. Hay que tomarlo y creerlo. Lo tomo y lo creo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Os doy potestad. Es poder y autoridad. Pero Jesús dijo, no se alegren de que los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense de que sus nombres estén escritos en los libros de los cielos o en los cielos. Por eso nadie más que nadie. Nadie más que nadie. Con las herramientas que tenemos en el nombre de Jesucristo, tenemos que arrebatarle las almas al diablo. Tenemos que recuperar nuestra casa. Tenemos que recuperar la autoridad que hemos perdido en nuestra casa. Tenemos que levantar el altar que hemos perdido. ¿Sí? Todo empieza por nuestra casa. Tenemos que recuperar todo lo que hemos perdido, porque la autoridad y el poder que habíamos perdido en Edén, Jesús lo recuperó en la cruz cuando dijo, consumado es. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez, Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y le arrebató a Satanás la autoridad que nos había robado. ¿Y a quién se la dio? A su iglesia. A su iglesia. Bueno, voy mirando la hora para que no se haga tarde. Vamos bien. Hablamos de poder, de autoridad, ¿para qué es? En el nombre de Jesús hablamos que hay instrucciones, ¿sí? Hay que acordarse de esas instrucciones que nos dio el Señor, para el camino, a la casa que uno entra, qué decir cuando uno entra, al reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Jesús dice, si en alguna casa, lugar o donde uno vaya, ¿no? No quieren recibir y oír nuestras palabras, ¿sí? Saliendo de aquel lugar, limpiad aún el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Yo una vez, y esto hay que hacerlo de esa forma, no quita que uno ore por esa gente para que ahora vamos a ir a esa parte, para que Satanás suelte las mentes, ¿sí? Una vez voy a una casa a hacer un trabajito de odontología, algo móvil.
Y había poca luz en la casa. Y estaba la mujer ahí en la sillita, yo le estaba mirando los dientes, no veía nada. Dice, no, hay poca luz, me dijo la señora. Agarro yo y le digo, mire doña, le digo, hay una luz que alumbra más que esta luz. Me dijo, esa luz en esta casa no entra. Así me dijo. Sí, la primera vez que me pasaba. O sea, digo, ¿le saco la muela a Satanás sin anestesia? Pero me dijo rotundamente. Yo le digo, pero con amor le dije, doña, hay una luz que alumbra más que esta. Dijo, esa luz en esta casa no entra. El diablo a través del espíritu mismo de él estaba ahí. Y le puso aquellas palabras en la boca de aquella mujer. ¿Sí? Así es el asunto. Jesús dijo, en cualquier lugar que vayamos, por eso dijo, digan el reino de los cielos se ha acercado. Cristo le ama, Dios no se olvidó, Dios ha oído, mujer, varón, abuela, quien sea, ha oído tu oración, ha visto tus lágrimas. Hay que hacer pillo para orar, para predicar. Hay que conocer un poquito de algunas cosas de la palabra. Jesús vio todas las lágrimas de esta casa. Por eso es que hoy el reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Estamos predicando con lo que dice acá, ¿sí? Gloria a Dios, a Jesús. Solo estamos rompiendo las cadenas con las palabras que Jesús dijo. ¿Sí? Usted llega a su casa hoy y dice, el reino de los cielos se acercó a esta casa. Diablo, en el nombre de Jesús, con autoridad que tengo, te ato y te echo fuera de esta casa. ¿Sí? Bueno, me dijo eso. También he ido a otras casas. Salgo de la iglesia un domingo a la mañana, un joven de 20 y pico de años, 23, 24, con su novia o mujer y todos los chiquititos, pidiendo ahí. Pasaba un hermano, pasaba otro, nadie los miraba. ¿No? Como ese samaritano, ¿no? Por algo está escrito, esas cosas se repiten. Bueno, me acerco. No porque uno tenga gran compasión y misericordia, porque el Cristo que habita en nosotros, Él se compadece de las lágrimas. Jesús miró a la viuda de Naín y le dijo, mujer, no llores. Jesús, hombre, fue Dios mismo y Cristo mismo en espíritu compadeciéndose. El propio Espíritu Santo compadeciéndose de las lágrimas de una mujer. Le digo, voy a ir a visitarte a tu casa. ¿Qué día puedo ir? Día tal, tal, tal. Juntaban cartones, cosas así. El día que fui con la mercadería, con la comidita, todo, con la poquita ropa que tenían, estaban todos vestidos, todos peinados, y en filita del más pequeño al más grande dijeron, vamos a aceptar todo a Jesucristo. Gloria a Dios, eso es precioso. Yo tuve unos sueños seguidos, y en uno de esos voy a una campaña evangelística y no había nadie en el campo. Entonces oigo una voz que me dice, levantad la mirada, en el sueño, ¿no? Mirá las casas, porque ahí está la necesidad. Automáticamente me desperté y digo, Dios me ha hablado. Y me acordé de todas mis penas y tristezas de mi madre y de mi familia cuando éramos chiquitos. Que en nuestra casa sufríamos. Y en el sueño Dios me decía, mirad las casas. Venís a la campaña, todo ok. Pero mirad las casas, porque ahí adentro está el sufrimiento. Ahí donde Satanás ata a las personas. Ahí es donde suceden todo y hay gente que llora. Y Dios dice, la iglesia tiene que ir a las casas. Tiene que ir a las casas. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo te ama. Vengo a hablarte de Jesús. ¿Sí? Bueno. Eduardo, ¿cuántos minutos más tenemos? Hablé de los 12, de los 70 y ahora viene la iglesia, la gran comisión que la conocen todos. ¿Sí? Recibir a Jesús.
he ido a lugares también a hacer unos dientes y había un altar de acá hasta acá. 65.000 estampitas. 3, 4 Cristo así, estatua. Y me dice el hombre, Alberto, Dios está acá, me dijo. Le digo, ¿sabe lo que pasa, Alberto? ¿Por qué usted no descansa en las noches? Me contó que no podía. Porque usted, cuando sale, no puede llevar todo este altar a donde usted vaya para que... No es el diablo, ¿no? Porque, bueno, estaba el diablo ahí. Pero para que su Dios lo esté cuidando. Usted necesita invitarlo a entrar a Cristo en su corazón. Que Él entre acá adentro, la luz que le va a alumbrar. Y el hombre me dijo, no, pero acá está Dios, me dijo. En todo esto está. Ese día oré por él, recibió a Jesús, oré por el asma, oré porque tenía sueños terribles. Claro, si el propio diablo dormía en su casa. Y yo no entendía mucho sobre este asunto que les hablo ahora. Pero algo había leído de esto. Y sabía que eso no era de Dios. Digo, diablo, en nombre de Jesús te echo esta casa. Y después a la noche me llama gozoso. Me dice, Javier, me dijo, rompí todo lo que había ahí, entendí que Jesús entró en mi corazón y me dijo, sentí que Jesucristo entró en mi corazón, me dijo. Y rompí todo y lo tiré en una bolsa. Claro, yo me puse a pensar y una mañana orando, me pongo de rodillas y me quebranto. Porque yo digo, este hombre, Dios, sintió cuando Cristo entró en su corazón. Aún habiendo creído yo en Jesucristo hacía mucho más tiempo que él, digo, yo quiero sentir lo mismo. Yo quiero sentir que Cristo entra en mi corazón. Porque él me dijo, no conocía a Jesús, tenía un altar, una idolatría bárbara. Me dijo, sentí que Jesucristo entró en mi corazón. Y eso me hizo pensar a mí. Digo, y le pedí a Dios que me haga sentir que entraba en mi corazón. ¿Sí? Bueno, le cuento alguna experiencia mínima de ir a las casas. ¿Sí? Resulta que después Jesús envía a su iglesia. ¿Sí? Dice que los 70 y los 12, uno lee Marcos 6, 12, 13, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, ¿sí? Echaban fuera muchos demonios, ¿sí? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que todo el poder, la autoridad, las instrucciones y los envió Cristo. Desde enviar a salir hay un proceso de preparación, ¿sí? Dice que salieron y hacían todas estas cosas bajo el nombre de Jesucristo, ¿sí? Bueno, ahora sí. Ahora vamos a ir a lo que es para nosotros la gran comisión. Hablamos de Marcos capítulo 16 desde el verso 15, ¿sí? Desde el verso 15 al verso 20. Comisionar es facultar a alguien para hacer algo, confiarle algo, entregarle algo, enviarlo, ¿sí? Jesús comisiona a su iglesia. Primero mandó a los 12, después a los 70 y ahora envía a su iglesia, a nosotros. Marcos, que lo conocemos todo, 16:15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Verso 20, vamos a saltar el 19.
Y ellos saliendo, dice, la iglesia de Jesús, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dicen que Jesús es la palabra de vida, Él es el verbo. En el principio, sí, era el verbo, y el verbo era Dios y era con Dios. En el principio dice existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Eso dice. Y en la primera carta de Juan dice que Jesús es la palabra de vida. Aquel verbo hecho carne, ¿sí? Que los discípulos pudieron palparlo con sus manos, contemplarlo con sus ojos, pudieron oír sus palabras y testificar de él. Estamos hablando de un Dios vivo, vieron a Dios hecho hombre, el verbo, la palabra hecha carne. Las señales seguirán a Jesús, a la palabra, cada vez que hablamos de él y predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados y decimos el reino de los cielos ha llegado a esta casa. ¿Sí? Van a haber señales. Vamos a echar fuera a los demonios. Vamos a orar por los enfermos, por los que tienen dolencias. ¿Sí? Dios siempre va a confirmar su palabra con las señales que le siguen. Estamos hablando que la invitación de Jesús para la iglesia, su iglesia, es predicar el evangelio completo. Tenemos que predicar el evangelio completo. Y estas señales seguirán a los que creen, dice. Primeramente dice, predicad. Hay que predicar. Y las señales que seguirán a la predicación, a la palabra, que es echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Podemos asociarlo con recibir el Espíritu Santo, el poder. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estamos hablando que la iglesia, Jesús nos ha comisionado para predicar el evangelio, para echar fuera demonios, orar para que toda carne sea llena del Espíritu Santo y orar por los enfermos. Ese es el orden que hacemos en las campañas del hermano Carlos. Se predica el evangelio. El Espíritu Santo hace volver en sí a las personas, se arrepienten de sus pecados y vienen al altar. ¿Sí? Se predica el evangelio. Segundo punto, reprendemos al diablo. Echamos fuera demonios. Cuando echamos fuera a los demonios, oramos por el Espíritu Santo. Y después que entró el Espíritu Santo, oramos por los enfermos. ¿Se entiende el orden? ¿Cómo es? Predicar el evangelio, echar fuera a los demonios, orar para que esa vida sea llena del Espíritu Santo cuando echamos a Satanás, y después oramos para que sane de sus dolencias y enfermedades. Esa es la gran comisión, ¿sí? Esas 4 etapas. Y ahora bien, Jesús en Marcos 16:15 define claramente, para mi forma de leer esto, qué es evangelizar. Creo que en Marcos 16:15 está la respuesta. En 5 palabras el Señor define qué es evangelizar para mí. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso me parece que es una definición linda de la boca del propio Dios, de Jesús, de que es evangelizar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y para ir ya cerrando más o menos, vamos a detenernos en la primer parte que Jesús habla de el evangelismo. Id significa vayan, los envío. ¿Sí? Dijimos que Jesús a los 12 y a los 70 no los envió con las manos vacías. Lo mismo para la iglesia de este tiempo y los tiempos venideros. Nos envía con el mismo poder, la misma autoridad en su nombre, y nos envía con las mismas instrucciones.
Sí, hermanos, es lo mismo para nosotros. Pero uno ahora ve que dice id por todo el mundo. Vamos a la palabra id, solamente salir. Vamos a ir a Lucas 9, para ir cerrando ya esta parte de la iglesia, a Lucas 9, verso 1, en adelante. ¿Sí? Miren lo que dice acá, cuando Jesús dice, vayan, id, salgan. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Sí? 5 puntos rápido. Habiendo reunido, tenemos que tener un equipo de trabajo. ¿Sí? Jesús reunió un equipo de trabajo. En este caso a los 12 y después a los 70. Habiendo reunido el equipo de trabajo. Cuando vamos a salir a evangelizar, dijimos que el equipo ese mínimo tiene que tener de 2 en 2 hermanos y hermanas, ¿sí? Ese es el equipo de trabajo, un equipo evangelístico, con todas las instrucciones, la autoridad, el poder, todo eso. Si vamos de a 2, en el equipo de trabajo tenemos que ver que hay orden, sujeción y obediencia. ¿Sí? El orden que establece Cristo de un grupo general de 12 o 70 discípulos, que eso fue antes, ahora póngale que seamos 20. Ir mínimo de 2 en 2 como mínimo. De ahí pueden ir 3, pueden ir 4 juntos. Pero ¿dónde está el secreto, veo yo acá? En la autoridad, en la sujeción. Solo uno va a tomar la autoridad. Cuando entren a una casa, estén en el hospital, en la cárcel o en una plaza o en la calle, solo uno va a tomar la autoridad en el equipo para predicar y para orar por los enfermos o para sujetar a Satanás si se manifiesta alguien. Y la otra o las otras personas van a estar intercediendo bajito. Padre, en el nombre de Jesús, usa al hermano. Ora a favor del que está predicando. ¿Sí? ¿Le gusta esa parte? Porque sucede que vamos 3, 4 y al mismo tiempo le hablamos a la persona queriéndole meter a Jesús por las orejas. No, uno solo, el diablo se sujeta bajo autoridad. Uno solo, porque ahí adentro está habitando el maligno. Si no está Cristo, está el maligno. Entonces, uno va a tomar la autoridad y va a hablar todo lo que enseñamos hoy. Cristo te ama, mira, el reino de los cielos hoy se ha acercado a tu vida. ¿Me permitís que te hable sobre Jesús, que ore por ti? Uno va a tomar la autoridad, el otro bajito ahí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Usa al hermano Dios, usa a la hermana para que crea en Jesús. Si tiene dolencia, Dios, usa al hermano para que ore y para que le sane. ¿Se entiende? Así es. Es lo mismo que ministrar liberación, pero para evangelizar. Uno toma la autoridad y los demás interceden. Pues digo, no, mire, hermana, en la próxima casa yo le delego la autoridad. Ore usted, hable usted, yo voy a interceder. Para que la hermana también pueda. ¿Sí? ¿Está? No, yo soy el encargado de esta área y yo hago todo. No. ¿Sí? Ese es el equipo de trabajo. Tiene que haber sujeción. ¿Sí? Un orden, porque si se manifiesta la persona nos vamos a tirar todo al cuello. No. El que tiene la autoridad en el nombre de Jesús es espíritu y mundo teatro. Y si se sujetó y da voces maldiciéndonos, ahora enmudece en el nombre de Jesucristo. Y si se sujetó demasiado que la persona queda como bloqueada, como que se duerme, hay un bloqueo mental. En el nombre de Jesús, le hablo al espíritu de hombre ahí. Vuelve en sí. Abre tus ojos. Jesús te ama.
ordeno a la mente que vuelva en sí, y ahí abre los ojos. Porque puede pasar que vamos a una casa a predicar y se manifiestan, ¿sí? Entonces, si vamos a un lugar y se manifiesta alguien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Señor, en tu nombre, dice, se sujetaban los demonios. En el nombre de Jesús, te ato, diablo. Espíritu inmundo, te ato, sujétate en el nombre de Jesús. Y así nos plantamos ahí. Una vez me decía Carlos en el ministerio, nunca dudes de la autoridad que tienen en el nombre de Jesús, porque hay demonios que no se quieren sujetar. Entonces ahí te tenés que plantar en el nombre de Jesús. Satanás, sabés bien que tengo mayor autoridad que la tuya. Suelta esta vida, sujétate ahora en el nombre de Jesús. Y ahí ya no patalea más, capaz que queda maldiciendo el demonio. ¿Te das cuenta? Y ahora cállate en el nombre de Jesús. Se tiene que callar. Y si después de esto que uno controló el caso de manifestación, ya la persona no patea, no maldice, todo eso, ¿sí? Eso es controlar el caso, es sujetar el espíritu. Controlo el caso. Pero si hay un bloqueo mental, los demonios van a ir por otra alternativa. Van a bloquear la mente, la persona queda como que se apagó. Otra persona dice, llamemos a la ambulancia. Pero nosotros sabemos que los demonios están bloqueando esa mente. ¿Sí? Directamente le decimos, Satanás, en el nombre de Jesucristo, suelta esta mente que has atado. Y a la persona le decimos, al espíritu de hombre, Cristo te ama, abre tus ojos en el nombre de Jesús. Ordeno al espíritu de hombre que vuelva, a la mente que vuelva en sí. Y ahí está. Y si se manifiesta alguien en alguna casa o en la calle, lo hacemos volver en sí como les enseño yo. Sujetamos el demonio, oramos por la persona sin reprender porque se va a volver a manifestar porque hay práctica del pecado sin confesar, oramos para que reciba paz, la anotamos y la invitamos a la iglesia y la ministramos acá bajo la cobertura pastoral y de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Obediencia, sujeción, orden en el equipo de trabajo, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Reunió un equipo de trabajo. ¿Sí? Bueno, ahora, y la obediencia, si somos obedientes a todo lo que nos ordena Cristo, que estamos aprendiendo y leyendo, Dios nos va a respaldar. En el equipo de trabajo, obediencia, sujeción, ¿sí? Y orden. Y dentro de todo este ámbito hay poder y autoridad. ¿La autoridad la tenemos? Sí, en el nombre de Jesús. ¿El poder lo tenemos? Sí, en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y como el Espíritu Santo es el mismo Cristo, mi Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el cual enviará en mi nombre. Es Cristo en Espíritu. Está todo el poder y la autoridad. ¿Sí? Bueno, punto 1, el equipo de trabajo. Punto 2, dice, les dio poder y autoridad. Delegar poder y autoridad a ese equipo. ¿Sí? Mire, hermana, usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Sí, hermano, lo creo y lo tengo. ¿Para qué lo tiene? Sobre todo los demonios, para sanar enfermedades y dolencias, y para predicar el evangelio del reino. Tomo la autoridad en el nombre de Jesús. El pastor va a orar. Ya Jesús oró por nosotros y nos entregó la autoridad a los hombres. Pero ahora hay un orden de sujeción dentro del cuerpo de Jesucristo. El pastor ora para enviarnos, para Lucas 9, enviarnos, para decirles delego autoridad y poder en el nombre de Jesús, para que sean abiertos los ojos de los ciegos, para que saquen de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla, por ejemplo. Les doy autoridad en el nombre de Jesús para que sanen los enfermos. El pastor está delegando. Dentro del equipo de trabajo hay un encargado general que tiene la autoridad principal. ¿Sí? Y así se va desmenuzando todo en autoridad. Nadie más que nadie. Hace poquito ministrando ahí en la congregación junto a la pastora que me llama para algunos casos que cree importante,
y que a veces cuestan resolver si no hay una experiencia mínima. Casos de umbandista o ocultismo son cosas muy largas de ministrar. Bueno, Eduardo sabe porque él tiene a la persona y la ministra, pero de punta a punta, ¿no, Edu? La tiene ahí 5 días. Y la mujer esta umbandista me decía que para ser maíz de santo, madre de santo, ¿sí?, estaban las obligaciones y los cortes, que son 7 días en un lugar encerrado, y ahí es donde tiene su espíritu guía, lo recibe todo, bebe sangre, todas las cosas feas que hacen, y para ser madre de santo tiene que pasar por las obligaciones para después operar con todos los demonios que bajan a unas piedras. Pero dice, para ser madre de santo siempre tengo que estar sujeta a un pai. Lo mismo pasa en la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos que estar sujetos a lo que el pastor está ordenando. Me tengo que sujetar a lo que el hermano o la hermana me está ordenando en autoridad y con amor de lo que debo hacer. Y yo mismo voy a dar unas órdenes y hay sujeción. ¿Sí? Si esto lo hacen en las tinieblas, ¿cuánto más en la luz? Hay que sujetarse y nadie es más que nadie porque nos dé una orden que sea espiritual. Es para cuidarnos, ¿sí? Hay que delegar poder y autoridad. Jesús dijo, os doy potestad, ya lo dije, de hollar serpiente y escorpiones. Y también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Dijeron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Dijo, no, esos son los tiempos, las sazones del Padre y está en su sola potestad. ¿Cuándo el Padre va a restaurar este reino? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, todo. Jesús dijo, el tiempo de la restauración de este reino va a ser cuando mi Padre diga, pero van a necesitar recibir poder, van a necesitar el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay restauración de nada. ¿Sí? Entonces recibiréis poder. ¿Sí? Ya Jesús nos entregó el poder y la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya nos dio. Pero tenemos que sujetarnos a lo que el pastor ordena que hagamos. El evangelista a cargo de salir a evangelizar. De los grupitos que se desmenuzan, hagamos en una casa o en un barrio. Uno toma la autoridad, el otro intercede. ¿Sí? Y así el diablo está perdido. Bien. Y dice que los envió a predicar. ¿Los envió a predicar qué? El evangelio. Fundamentalmente, ¿qué tenemos que predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Decirle que Jesús los ama. Hablarle que el Señor murió, que resucitó. ¿Sí? Hay que predicar eso, el arrepentimiento. Cuando en una casa dice, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, tenemos que guiar a las personas. No, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Bueno, por cuanto abrimos los ojos en este mundo somos pecadores. ¿Sí? Cuando en la casa dice, yo me arrepiento. Predicamos el evangelio y ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Fundamental, el llamado al altar. ¿Sí? Cada vez que predicamos el evangelio tenemos que llamar a la persona al altar. Jesús se detuvo y llamó a Bartimeo, y Bartimeo se levantó y vino al Señor. ¿Sí? Zaqueo también. Tenemos que venir al altar. Los leprosos venían y se arrodillaban, venían al altar. Aquel que es el altar, Jesucristo, Dios. Hay que venir al altar cada día. ¿Sí? Cada vez que predicamos, el reino de los cielos se ha acercado a esta casa. Tenemos que hacer un llamado al altar, sea en una cárcel, en un hospital, en una plaza, en una casa. ¿Cuántos hoy quieren venir a Jesús? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Quién está cansado? ¿Quién está triste? Venga Jesucristo en esta casa. Venga que aquí está Cristo. Levante su manito. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Es un llamado. Nunca se olviden del llamado del altar.
que si confesare con mi boca, ¿sí?, que Jesús es el Señor y creyere con mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Sí? Es mejor enfrentar a Jesucristo como Salvador hoy que mañana enfrentarlo como juez, cuando ya sea tarde. ¿Sí? El llamado al altar, así en resumen, no vamos a hablar de ese tema, pero hay que llamar al altar. ¿Sí? Y después dice que ellos los envió a predicar y a sanar los enfermos. Y Lucas 9:6 dice, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Después que se armó el equipo, que hubo poder y autoridad, instrucciones, salieron a predicar. Pero, vamos a darle 10 minutos más, Edu. O ya cierro ahí. ¿Sí? Les quería dejar lo último. Ahora entendemos un poquito más de lo que es la evangelización, pero vamos a salir a predicar, sí, pero no antes sin orar. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4 dice, pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahí Dios nos dice que el evangelio está oculto, el evangelio, a los ojos del hombre, porque el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no puedan oír el mensaje de Jesús. Ahora que tengo todas estas armas espirituales que me dio Cristo, que sé que tengo que hacer, como predicar mínimamente, antes tengo que orar, porque vamos a ir a las calles, como esa mujer que me dijo, esa luz no entra. Yo no sabía que le iba a ir a predicar, yo fui a mirarle un diente. ¿Sí? Pero se entiende que en mi casa tengo que clamar por los perdidos, para que se caigan las cadenas, porque dice, entre los incrédulos, dice, los incrédulos son los que se pierden, porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. El diablo, a través del espíritu de incredulidad, le ató la mente a los hombres. Entonces, antes de salir a predicar, ¿qué tenemos que hacer? Ganar en oración las almas. Primero se ganan en oración. Juan 6:44 dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces, primero voy a clamar como iglesia en dos direcciones, para ir cerrando. Voy a orar en el nombre de Jesús al Padre, porque si el Padre no le pone las almas a Cristo, no llegan. Jesús dijo, si el Padre no las trajere, no pueden venir a mí. Y aquel que mi Padre traiga, ¿sí?, yo le resucitaré en el día postrero, le daré vida eterna. Entonces vamos a orar sencillo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido compasión por los que se pierden, por los que están en las drogas, en los homicidios, por aquellos hombres violentos, por los que están en el ocultismo, por los brujos, los curanderos, los hechiceros, por los que roban, hurtan, matan, los que destruyen, por los que violan. Es fuerte, pero estoy pidiendo a Dios compasión, que Él traiga las almas al altar, a la iglesia. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces en la guerra espiritual, primero al Padre, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y os vendrá mi familia, os vendrán mis hijos, mis parientes, mis vecinos. Entonces uno tiene que clamar como Jesús en los días de su carne. Hebreos 5:7.
con gran clamor, con súplicas, con lágrimas, con ruegos. Así, dice, ¿cómo oraba Jesús? Así como dice ahí, con ruegos, con súplicas, porque él era hombre también. Padre, en el nombre de Jesús, salva a los perdidos, Dios. Los homicidas. Mira a aquellos que se quieren quitar su vida, Dios. Aquellos que están en las drogas. Los que están llenos de odio. Primero oramos al Padre pidiendo compasión por esas almas, porque el Padre va a traer a Cristo a las almas. Y después la oración ahí mismo, y tomo la autoridad en el nombre de Jesucristo para hollar serpientes y escorpiones, por ejemplo, y sobre toda fuerza del diablo. Satanás, en el nombre de Jesús, que tenés las mentes atadas a través del espíritu de incredulidad, te ordeno que en el nombre de Jesucristo suelte las mentes ahora. Suelta las mentes, diablo. Y así. ¿Se entiende la oración cómo es? Más o menos en guerra espiritual. Porque el evangelio está encubierto entre los que se pierden, los incrédulos. Hay un espíritu de incredulidad, que es un mismo espíritu que opera de diversas formas. Es un espíritu incrédulo, es mentiroso, engañador y de confusión. Es el mismo espíritu. Oramos al Padre por misericordia y después en el nombre de Jesucristo tomo la autoridad. Diablo, Satanás, sabés bien que estás perdido. Por ejemplo, sabés bien que Jesús te venció en la cruz. Suelta las mentes que tienes atadas en mi casa, en mi familia, en mi barrio. Suelta a los diablos. Y después, cuando salimos a evangelizar, se hace más fácil para que aquella mujer, como me tocó a mí desprevenido, cuando le diga, doña, mira, hay una luz que alumbra más que esta, que me diga, ¿qué luz? Jesucristo. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y ahí entra la palabra de vida. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. ¿Sí? ¿Le gustó más o menos? Un aplauso para Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si es todo lo que le iba a contar, pero siempre se hace largo. Hemos terminado. Mañana tienen que trabajar y hacer cosas. Voy a hacer una breve oración para sellar esto y que esto dé frutos, primeramente, hermanos.